Buen día, mi nombre es Crispino Valde Guerrero Hernández del ITA 61. A continuación presentaré el reporte de las prácticas de unidad 4 y 5 de la Administración de Proyectos y Software para Administración de Proyectos de la materia Ingeniería de Proyectos impartida por el doctor Fabio Tomás Moreno Ortiz. Continuando con el resultado de aprendizaje, tenemos que la administración de proyectos es una herramienta fundamental para llevar a cabo un proyecto de una manera eficiente, minimizando los riesgos y maximizando los resultados que se encarga de planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos y actividades necesarias para llevar a cabo un proyecto. Esto implica el conocimiento, técnicas, herramientas y habilidades para lograr los objetivos del proyecto dentro de los límites de tiempo, costo, alcance y calidad establecidos. Se basa en los enfoques sistemáticos y metodologías para gestionar todas las fases del proyecto, desde su concepción y planificación hasta su ejecución, monitoreo y cierre. Algunos puntos importantes en la definición del alcance del proyecto, donde se determina y documenta los objetivos específicos, los entregables, las restricciones y las expectativas del proyecto. Una planificación donde se desarrolla un plan detallado que se incluye en la secuencia de actividades, la asignación de recursos, el cronograma, el presupuesto y la planificación de riesgos. Una organización y asignación de responsabilidades donde se designan las personas o equipos responsables de cada actividad del proyecto. Se establece una línea de comunicación. La ejecución, donde se implementan las actividades del proyecto de acuerdo al plan establecido. Un monitoreo y control donde se supervisan el progreso del proyecto, comparándolo con el plan y tomando las medidas correctivas cuando sea necesario. Y finalmente el cierre del proyecto, donde se finalizan todas las tareas, se entregan los resultados, se evalúan el rendimiento del proyecto y se aprenden las lecciones para futuros proyectos. En las relaciones humanas se refiere a la interacción y vínculos que se establecen entre las personas en cualquier contexto social, ya sea en un ámbito personal o profesional. Son los aspectos clave de las relaciones humanas, incluyen la empatía, la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos y el desarrollo de habilidades sociales. En el ámbito laboral, las relaciones humanas son fundamentales para crear un ambiente de trabajo positivo y productivo, donde los líderes y gerentes deben tener en cuenta las relaciones humanas para fomentar el clima laboral favorable, promoviendo la colaboración entre los empleados y garantizar la satisfacción y bienestar de los miembros del equipo. El control de proyectos implica el seguimiento continuo del progreso del proyecto, comparándolo con el plan establecido y tomando medidas correctivas cuando sea necesario, para asegurar que el proyecto se mantenga en un rumbo correcto y cumpla con los resultados esperados. Una estructura organizacional se refiere a cómo se diseñan, organizan los diferentes partes o elementos de una empresa u organización para lograr sus objetivos. Es el marco que define la jerarquía, las relaciones de autoridad, la distribución de responsabilidades, las líneas de comunicación y agrupación de actividades dentro de la organización. Tenemos distintas estructuras como son la estructura funcional, donde se organiza en torno a las funciones principales de la organización, ya sea como ejemplo, producción, ventas, finanzas. Tenemos también la estructura divisional, donde se organizan las unidades independientes basadas en los productos, las regiones o clientes. Y la estructura matricial, que combina las dos tipos de estructuras anteriores, permitiendo una coordinación de recursos y habilidades específicas para proyectos o áreas. Una estructura plana tiene pocos niveles jerárquicos y promueve la toma de decisiones de una manera rápida y flexible. Una estructura jerárquica se basa en una cadena de mandos clara y niveles de autoridad bien definidos. Para el caso práctico que voy a utilizar, tenemos un proyecto del aeropéndulo que se realizó en la materia de control automático. El aeropéndulo tiene el propósito de controlar una posición angular de una barra mediante un motor que al variar la velocidad en el motor se puede controlar el ángulo de la barra, y para lograr esto es necesario añadir también un sensor que permita medir la diferencia entre la posición deseada y la posición real de la barra. Para realizar este proyecto se definió una lista de tareas en la cual se tienen como primera parte hacer una investigación, un marco teórico para a partir de esto comprar los materiales, y una vez que se tengan los materiales y la investigación se crea una planta, y con la planta ya realizada se empiezan a hacer diferentes pruebas y análisis de datos, los cuales
se analizan en un software como es MATLAB, donde se obtienen los diferentes parámetros de constantes de proporcionalidad, integración y derivativa, el cual se programa después en un microcontrolador y se realizan distintas pruebas para que el proyecto funcione correctamente. Finalmente se realiza un reporte y se presenta el proyecto. Los responsables para realizar este proyecto sería yo como el desarrollador y el profesor encargado como el asesor. Y aquí voy a pasar a el software. Yo utilicé el software Monday Work Management, donde definí cada una de las tareas antes vistas de esta forma. Cada una de estas tareas se les asignó una dependencia de las otras tareas que se tienen. Por ejemplo, en la parte de investigación, en el marco teórico va ligada a la tarea de investigación. Una vez que se tiene el marco teórico se pueden comprar los materiales y cuando se tengan que comprar los materiales se puede construir la planta, caracterizar los sensores y programar los componentes. Una vez que se construya la planta se puede hacer un muestreo de los datos para analizarlos en MATLAB y donde se obtienen las funciones de transferencia y las constantes. Y así hasta realizar las pruebas, la presentación del proyecto y realizar el reporte y la entrega. También tenemos lo que son los tiempos establecidos, donde se asigna una fecha de vencimiento y como va ligada a la otra tarea, aquí se define un rango de tiempo, el cual podemos ver en un calendario, que lo puedo mostrar un poquito más adelante. Y también yo aquí utilicé el estado de la tarea en la cual se encuentra. Por ejemplo, si ya se completó, si está en curso o si se detuvo. También aquí asignamos a los responsables. En este caso yo soy el encargado de realizar todo este proyecto, por el cual me asignan todas las actividades. Y también tenemos el tipo de prioridad, es decir, si la actividad tiene una prioridad media, baja, crítica o alta. Y a eso también se asigna un presupuesto. Aquí en los materiales tenemos una sublista donde tenemos todos los materiales que se adquirieron, como son el motor, la pantalla, el Arduino y algunos otros materiales, al cual también se le hizo un presupuesto y se sacó el costo. Y se sumó este presupuesto para sacar el costo total de los materiales. Al igual a cada una de las actividades se asignó un costo aproximado de cuánto se gastó. También tenemos el tablero de Gantt donde se puede ver claramente la relación entre las actividades de esta manera. Y un gráfico también para ver las actividades que se han detenido en curso o las pendientes. Aquí es donde se puede evaluar las actividades, es decir, este gráfico o estas tablas las podemos exportar a un formato en Excel para analizarlos más a profundidad. Y también podemos tener un tablero de Kanban que igualmente nos muestra un poco más a detalle estas actividades, las cuales ya están listo en curso detenidas. Aquí pues podemos pasar a nuestra presentación donde se analizan los posibles riesgos. Siempre existe un riesgo de que el sensor falle, ya sea por defectos de fabricación, calibración inadecuada o algún tipo de interferencia electromagnética. También eso es el tiempo de desarrollo, es decir, que el tiempo tome más de lo esperado, debido a distintas fallas, técnicas imprevistas, falta de recursos o cambio de requisitos, y un daño en el componente el cual puede sufrir en el montaje, las pruebas o durante la operación final del dispositivo. Aquí tenemos el costo, que ya había mencionado anteriormente, que se realizó un presupuesto con un total de 2.600 pesos mexicanos, y los elementos que evalúan la aplicación de los recursos. Aquí algunos de los elementos podrían ser la eficiencia, si se refiere a la relación de los recursos gastados y los recursos obtenidos, si se evalúa si los recursos están utilizando de una manera óptima, y se está minimizando el desperdicio, la eficacia, la calidad, la productividad, cuando se realiza el proyecto con la cantidad de recursos utilizados y se evalúa si se está maximizando los niveles de producción, igual el cumplimiento de los plazos, la gestión de riesgos y la capacidad de adaptación y sostenibilidad. Y esos serían algunos elementos que evalúan la aplicación de los recursos. Y finalmente muestro la bibliografía utilizada para realizar esta presentación. Y eso es todo de mi parte, muchas gracias.